Les saludo con la paz del Señor y es para mí un placer volver a entrar a sus casas y compartir con ustedes esta serie que se llama Cómo atravesar lo que estamos pasando. Así que hoy vamos a ver la tercera parte de esta serie y vamos a analizar el tema lucha cuando la vida no tiene sentido. Es ese momento en que tenemos nuestras pérdidas y no le encontramos sentido a lo que nos está pasando. Cuando perdemos incluso muchos momentos las ganas de vivir. Y hoy lo que vamos a ver es analizar eso, la tercera etapa de nuestras pérdidas. Primero vimos la conmoción, que es cuando tu mundo se derrumba, cuando nos dan una mala noticia, cuando tenemos una pérdida, cualquiera que sea. Puede ser una pérdida material, una pérdida de algún ahorro, la pérdida de salud, la pérdida de tu matrimonio, la pérdida de un ser querido, incluso, que es lo que más hemos estado enfocando. Y luego hablamos del dolor, después de la conmoción hablamos del dolor. Cuando tenemos una pérdida importante, es importante sentir dolor, es importante llorar, es importante hacer duelo. Y dijimos que el duelo es un periodo y que no podemos exigirle a la gente cuánto tiempo va a durar ese duelo, cuánto va a durar ese llanto, cuánto tiempo. Es un periodo, no sabemos de cuánto consta el mismo. Hemos dicho también que cada uno lleva el luto y lo absorbe de una manera diferente. Cada quien lo toma de una manera diferente. Y hoy vamos a ver la lucha, que es cuando la vida pierde el sentido. Y después vamos a ver la rendición, si Dios lo permite, la santificación y al final cómo superar lo que estamos pasando, ese servicio, cómo Dios va a utilizar como administración de vida lo que hemos pasado. Cuando Adán y Eva en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 17, pecaron, el Señor escribió allá, por tu culpa toda tu vida lucharás. Por tu culpa toda tu vida lucharás. Y no tenemos que enseñarle a la gente eso porque sabemos que toda nuestra vida es una lucha. Luchamos por todo. Luchamos por mantenernos firmes, luchamos por enseñar a nuestros hijos, luchamos por cuidar nuestras vidas, luchamos por nuestros bienes, luchamos por adquirir una casa, por tener un buen trabajo, por estudiar. Toda nuestra vida es una lucha. Y hay tres diferentes tipos de lucha principales que cada uno de nosotros llevamos. Lo primero, en primer lugar, nosotros luchamos con otras personas. Constantemente estamos luchando con la gente, estamos luchando con compañeros de trabajo, con vecinos, estamos luchando con gente que quiere hacernos el mal. Cada relación está rota por el pecado vino a romper todo, el clima no está bien, los días no están bien, las cosas no duran igual, todo está mal, no hay perfección y tenemos competencia, y tenemos conflicto, tenemos malos entendidos. Y uno de los grandes personajes de la Biblia, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, Jacob fue un hombre que luchó toda la vida y él luchó con sus mujeres, él luchó con su hermano, él luchó por la primogenitura, él luchó por su suegro, él luchó con varias personas, él luchó con otras personas. La segunda lucha que nosotros tenemos, ponga allí, en primer lugar, nosotros luchamos con otras personas. En segundo lugar, nosotros luchamos con nosotros mismos y es una de las luchas más difíciles de llevar. La batalla más grande en la vida no es realmente con otras personas. La batalla más grande en la vida es la que tenemos con nosotros mismos. Es la que está dentro de nosotros, con nuestros miedos, con nuestra timidez, con nuestros complejos, con las tentaciones, con los defectos. Y Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 7, Pablo escribe lo siguiente. Romanos capítulo 7 dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Pablo decía, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Hay una lucha contra las demás personas, pero pasamos también a una lucha más difícil, con un enemigo cada vez más difícil de vencer, que son nosotros mismos. Pero hay una tercera lucha, número 3, las luchas más grandes en nuestra vida es la que hacemos contra Dios. Luchamos con Dios todo el tiempo. Agrega ahí en su bosquejo, luchamos con Dios todo el tiempo. Sea que nos demos cuenta o no, sea que lo vivamos o no, lo sentimos o no, lo sintamos o no, tenemos una lucha constante con Dios. ¿Por qué es que luchamos con Dios? En realidad hay dos razones
por las que luchamos con Dios. Número uno, porque dudamos de su sabiduría. Y cuando Dios dice algo en la Biblia, cuando Dios nos pide que no hagamos algo, nosotros creemos que Dios no lo sabe, que yo sé lo que es mejor para mí. Y cuando dudamos de su sabiduría, queremos tener el control, que es la segunda lucha. Primero luchamos porque dudamos de su sabiduría y segundo, luchamos porque queremos tener el control. Y cada vez que dudamos de la sabiduría de Dios, estamos tratando de ser Dios porque creemos que sabemos más que Dios. Ahora, muchos saben que Dios los ama y eso no hay ninguna duda en la mente. A cualquier persona que usted le pregunte en la calle, usted sabe que Dios lo ama y todo el mundo sabe que es así. O sea, si Dios me ama, y es una lucha que tenemos ante nuestras pérdidas, ante la pérdida de un ser querido, si Dios me ama, ¿por qué Dios permitió que sucediera esto? Y si Dios me ama, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios no contestó mi oración como yo le pedí? ¿Por qué Dios no sanó a mamá? ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo, se llevó a mi hermano, se llevó a mi esposa, se llevó a mi esposo? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no respondió mi oración? Y en el libro de Oseas, capítulo 12, verso 3 dice que cuando se hizo hombre, hablando de Jacob, luchó con Dios. Cuando él era pequeño, luchó con sus hermanos. Desde el vientre de su madre, Jacob y Esaú lucharon por quién era el que iba a salir primero y ser el primogénito. De hecho, cuando nace, Jacob viene tomado del talón de Esaú. Jacob y Esaú estaban luchando dentro del útero. Pero cuando ya fue hombre, Jacob luchó con Dios. En Génesis capítulo 32 está la historia que queremos tomar como base en esta hora para enseñar qué es luchar con Dios y cómo luchar con Dios y ganar. Jacob tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó a él un hombre y luchó con él hasta el amanecer. O sea, después de un tiempo, Dios le dice a Jacob, Jacob, quiero que vuelvas a tu casa, el lugar donde naciste. Y Jacob se lamenta porque Jacob sabía que su hermano quería matarlo. Cuando llegan al río Jaboc, Jacob le dice a su familia que se adelante porque sabía que Esaú venía con 400 hombres a toparlo y muy probablemente iba a arrasar con todos. Jacob le dice a su familia que se adelante para evitar la muerte de todos. Ahora, Jacob está huyendo de Dios, huye de Dios toda su vida. Y algunos de los que me están escuchando en este momento han huido de Dios todo el tiempo, no quieren nada con Dios, no quieren volverse a Dios. Queremos que Dios intervenga a favor de nosotros, pero que no queremos hacer nada por Dios. Ahora, él está solo en el río Jaboc. Hay un hombre claramente peleando con él que es un ángel, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios. Y dice la Biblia que cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la tocó. Y luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le dijo, no te dejaré a menos que me bendigas. El hombre no estaba ganando la batalla, pero es importante saber algo. Si este era un ángel, si este era el ángel de Jehová, si este era el mismo Dios representado en el ángel de Jehová, fácilmente pudo haber terminado la batalla. Ahora, el ángel permite, el hombre permite que Jacob pelee con él, porque así lo quiere. Es un permiso que le da de poder pelear, porque Dios no tiene ningún problema con que nosotros no entendamos las cosas y peleemos con él. Además, Dios prefiere que usted y yo peleemos con él cuando sentimos que hemos tenido una pérdida muy grande, a que huyamos de él. Es preferible confrontarnos con Dios, es preferible hablar con Dios, decirle lo que no nos parece, a huir de Dios, y no tiene ningún problema en nada de eso. Muchos de nosotros hemos estado luchando con Dios toda la vida y cuando tenemos una pérdida, luchamos con Dios por tratar de entender por qué suceden las cosas, por querer saber por qué suceden las cosas. Ahora, cuando hay una lucha, la lucha se trata de saber quién tiene el control. Pero cuando usted lucha con Dios, solo hay una manera de ganar. Y es cuando yo me rindo. Porque si yo no me rindo ante Dios, yo voy a salir mal de esa lucha, de esa gesta. La lucha siempre es todo acerca de quién tiene el control. Cuando están luchando, el hombre, el ángel le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Y Jacob contestó, Jacob. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el ángel. Y esta es la bendición, el cambio de nombre. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo.
De ahora en adelante serás llamado Israel, porque tú has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué importante es esa pregunta que le hace. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Es una pregunta que se sale de tono en medio de una pelea. ¿Cómo se llama? Ahora, siempre hemos dicho, y es una máxima que entendemos, siempre que Dios le pregunta algo a usted, ya Dios sabe la respuesta. Dios lo que quiere es que usted sepa la respuesta, que usted recuerde la respuesta. Y cuando Dios le dice a Jacob, ¿cómo te llamas? Ya Dios sabía que él se llamaba Jacob. Lo que quería era que Jacob pronunciara Jacob, porque Jacob significa engañador, suplantador, mentiroso. Y cuando Dios te hace una pregunta, ya él sabe la respuesta. Así que Jacob le pregunta al ángel, ¿cómo te llamas? Y él dice, me llamo engañador, me llamo mentiroso, me llamo alguien que anda siempre sacando provecho de los demás. Y le dice, ya no te vas a llamar Jacob. Dios nos pregunta a nosotros igual muchas veces, ¿cómo te llamas? Y me dice a mí, ¿cómo te llamas, Diego? ¿Qué es lo que me distingue en mi personalidad? Jacob era un engañador, Jacob era alguien que siempre sacaba ventaja de los demás y se aprovechaba. Pero usted, ¿cómo se llama? Usted que nos escucha en este momento, ¿cómo se llama? Algunos se llaman mentirosos, algunos se llaman embaucador, algunos se llaman, tienen un montón de adjetivos. Y Dios lo que quería decir a Jacob, ¿ves cómo te llamas? Que muchas veces por tu culpa que estás metido en este embrollo y no por mi culpa. Y Dios le dice, ahora ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Dios le da una nueva identidad. Le dice, te llamas Israel. Israel se llama dos cosas. Tiene dos significados. El que lucha con Dios o príncipe de Dios. Dios le cambia a Jacob el nombre de mentiroso a príncipe de Dios, porque siempre que luchas con Dios, Dios va a cambiar nuestra perspectiva, Dios va a cambiar nuestra identidad. Siempre que vamos a tener un cambio, necesitamos tener cambios de perspectiva. Y Dios permite el dolor para que nosotros tengamos esos cambios. Es a través del dolor que tenemos los cambios en nuestra vida. Y esta es una historia muy importante, porque esta es la historia que nos enseña cómo luchar con Dios y poder ganar. Así que vamos a ver hoy cómo ir a través de nuestras luchas, cuando tenemos pérdidas con Dios, cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando oramos intensamente por algo y no tuvimos la respuesta que por lo menos nosotros esperábamos, y poder ganar con Dios ante todas aquellas disyuntivas, ante todas aquellas preguntas que no entendemos. ¿Cómo poder luchar con Dios y ganar? Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esa palabra que se pone allí, cuida. Dios permite que discutas con Él, y está en la Biblia, porque Dios te ama. Él dice, eche todo lo que le preocupa, eche toda su ansiedad. ¿Qué no le pareció? ¿Qué no le gustó? Échelo. Dios no tiene ningún problema con el berrinche que usted está pasando, hermanos. Tratamos de aprender en esta serie, que la gente aprenda. Algunos ya saben cómo orar para una petición, algunos saben cómo orar para la adoración, pero hemos estado tratando de enseñar cómo orar en una lamentación. Y un lamento es una queja apasionada hacia Dios. Un lamento es adoración. Porque cuando usted se lamenta, usted se queja con Dios. Eso no es pecado, es adoración. Quejarse con Dios no es pecado. Quejarse de Dios, eso sí es pecado y es rebelión. Y un lamento lleva el siguiente patrón que vamos a estudiar hoy. Primero tiene la queja. Quejarse es la primera parte de un lamento. Le decimos a Dios lo que no nos gusta, le decimos a Dios lo que no nos parece, respetuosamente, sabiendo siempre con quién estoy hablando. Lo segundo que tiene una queja es apelar. Apelar. Yo apelo a quién es Dios. Tú eres bueno, tú eres grande. Señor, no me gusta, pero tú eres bueno, tú eres grande, tú eres mi proveedor, tú siempre estás conmigo. Lo tercero que lleva a un lamento es recordar. ¿Qué recuerdo? Sus promesas. Pero tu palabra dice, pero tú me prometiste, pero tú dijiste, pero está escrito en tu palabra. Entonces me quejo, apelo, recuerdo. Y lo cuarto que hago siempre es caer postrado ante la magnificencia del Señor y expresar confianza en la sabiduría de Dios y en lo que yo no comprendo. Expreso confianza ante la sabiduría de Dios y en lo que yo no
comprendo. Me quejo, apelo, recuerdo y expreso. Número 1, entonces, le digo a Dios lo que pienso que es injusto y doloroso. Número 1, apunte allí. Le digo a Dios lo que pienso que es injusto y doloroso. Eso es quejarse. Quejarse es decirle a Dios lo que pienso que es injusto y doloroso. La queja empieza porque le digo a Dios lo que pienso que es injusto y doloroso. Y este es el comienzo de un lamento, de una queja. Voy a orar y vamos a aprender cómo debemos quejarnos. Y es bueno quejarnos, no guardarlo, no omitirlo. Porque si no, nos lo vamos a tragar y va a salir y nos va a enfermar. Job en el capítulo 13, verso 14 al 25 dice, así es y me jugaré la vida y diré lo que realmente pienso. Dijo lo que realmente pensaba. Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él y esto es lo que me salvará. No soy ningún impío y si lo fuera, no podría estar delante de Él. Oh Dios, llámame y te responderé. Oh, deja que te hable y contéstame tú. Dime qué he hecho mal. Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? Dice Job. ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a una paja seca que no tiene nada que ver? Eso es un lamento. Y es un lamento de Job. Aquel a que Dios le dice a Satanás, Job, varón perfecto, temeroso de Dios, ninguno como él. Y Job se lamenta de Dios. No tuvo ningún problema. No se quejó de Dios, pero sí se quejó con Dios. Y yo dudo que alguna vez se haya quejado así con Dios. Pero Dios no tiene ningún problema. Él dice, echen todos sus lamentos sobre mí porque yo tengo cuidado de ustedes. Echen toda su ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ustedes. David en el Salmo 13, verso 1 al 5, tiene esta queja y dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Y vea cómo termina con la confianza. Confío en tu amor inagotable. Viene una queja y también viene una declaración de confianza. ¿Qué cambio más rápido? Ese es el patrón que tenemos que dar. A pesar de lo que me queje, voy a manifestar mi confianza en Dios. Jeremías capítulo 12, verso 1 al 4 dice, Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. Sin embargo, quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas. ¿Por qué les va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? En su interior están lejos de ti. Y tú en cambio, Señor, me conoces. Tú me ves y sabes cuáles son mis sentimientos hacia ti. ¿Hasta cuándo va a estar seca la tierra? Los animales y las aves están muriendo por la maldad de los habitantes del país, que piensan que no ven lo que ellos hacen. Hay una queja en la voz. Jeremías se está quejando de Dios, se queja con Dios. Eso es un acto de adoración. El Salmo 88, 3 al 18, uno llamado Hernán dice lo siguiente: mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que le quedan pocas fuerzas. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Oh Señor, a ti clamo. Seguiré rogando día tras día, oh Señor. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Y uno de los hombres más conocidos, de los reyes más conocidos en la Biblia, Josafat, tiene la siguiente queja en 2 de Crónicas 20, del 6 al 12. Señor, ¿no eres tú el Dios del cielo? 2 de Crónicas 20, del 6 al 12. Y el que gobierna a todas las naciones. Es tal tu fuerza, él está apelando a lo que es Dios. Y tu poder, que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Mira cómo nos pagan ahora viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro,
¿Acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos, a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer y en ti hemos puesto nuestra esperanza. 3 preguntas que debemos hacer que Josafat hace. Le dice, ¿no eres tú? ¿De quién es Dios? Dios es poderoso para sacarnos adelante. Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. ¿No fuiste tú? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? ¿De cuántas nos ha librado Dios? Y después dice, ¿no vas a dictar? O sea, nos ha sacado de tantas, ¿no nos vas a sacar de esta? Ese es el patrón que tenemos que seguir en una queja. Tú has hecho, tú haces y tú harás. Un ejemplo más está en el Salmo 142 del 1 al 3. Salmo 142 del 1 al 3, David dice, clamo al Señor, con fuerte voz le pido misericordia, en su presencia expongo mi queja y en su presencia doy a conocer mi angustia. Cuando me encuentro totalmente deprimido, en su presencia doy a conocer mi angustia cuando me encuentro totalmente deprimido. Y aquí está la clave. Y tenemos que hacerlo, hermanos, o no va a funcionar. Hay 2 claves. Hay una clave importante para orar cuando estoy hablando, cuando estoy luchando con Dios. Y es, nos quejamos con Dios y no nos quejamos de Dios. No es contra Dios el asunto. Hay una manera correcta y hay una manera incorrecta de quejarnos. La manera correcta es quejarme con Dios. La manera incorrecta es quejarme de Dios. ¿Cuál es el camino correcto, hermanos? Lo hacemos por fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no lo hace por fe. Y el Salmo 55, 17, David dice, me quejaré y lloraré mañana, tarde y noche, y Él escuchará mi voz. Así que primero me quejo. Lo segundo que hago es apelo a la naturaleza de Dios. Apelar a la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando leemos los salmos, leemos a David, y de los 150 salmos, más de 65 son salmos de lamentación. Y otras personas y David quejándose, y al mismo tiempo le dicen a Dios, Señor, pero tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres magnífico, tú eres mi Dios, te amo. Yo sé que me amas a pesar de que ahora te sienta tan largo, pero cuando sentimos largo al Señor, la Biblia dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y a Dios le gusta cuando hacemos eso. Cuando le decimos, Señor, aquí estoy sin trabajo, no sé por qué, porque hay tanta gente mala con trabajo. Aquí estoy enfermo y hay mucha gente buena enferma, pero Señor, aquí estoy. Y al final le digo, tú eres Dios, sé que eres bueno, sé que me amas y que eres un Dios justo. Eso es apelar a lo que Dios es. Lo tercero que hacemos después de apelar es recordarle a Dios lo que Él ha dicho. Le recuerdo a Dios sus promesas. Y a Dios le encanta que le recordemos sus promesas. Le recordamos a Dios lo que Él dijo. Dios, tú dijiste, Señor, tu palabra dice, varias veces en el libro de Jeremías, tú prometiste hacer esto, tú dijiste que lo ibas a hacer. De hecho, en Génesis 32, siguiendo con la historia de Jacob, versos 9 al 12, Jacob le recuerda a Dios lo que Dios le dijo. Jacob dice, entonces oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra, tú me dijiste, regresa a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad, no soy digno de todo el amor. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú, tengo miedo de que venga para atacarme a mí, pero tú me prometiste, de nuevo recordándole sus promesas. Ciertamente te trataré con bondad, y me dijiste, multiplicaré tu descendencia. En otras palabras, si usted va a multiplicar mi descendencia, ¿cómo va a multiplicar mi descendencia? Y Esaú me va a matar. Yo me quejo, yo apelo y le recuerdo a Dios lo que dijo. Y viene la cuarta parte de la queja, que es importante. De esa lucha con Dios, aprendamos a luchar con Dios. Aprendamos a quejarnos con Dios, aprendamos a apelar a lo que Él es, aprendamos a recordarle a Dios sus promesas. Y por último, número 4, expresar mi plena confianza en Dios. Lo cuarto que hago es decirle, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, yo confío en ti. Ministra mi incredulidad últimamente. Ayúdame, Señor, a creer en ti.
Número 4, expreso mi plena confianza en Dios. Cuando vemos los salmos de David, David, casi en todos los finales de los salmos, expresa su total confianza en Dios. En Job, capítulo 13, verso 15, sabiendo lo que le sucedió a Job, que perdió todo en un día, que en otro día pierde su salud, que pierde a sus hijos, que pierde sus riquezas, que pierde su salud. Y Job dice, capítulo 13, verso 15, aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Job dijo, mi cerebro no es lo suficientemente grande para saber lo que ocurre, ni todo lo que sucede. Pero incluso si Dios me quitara la vida y decidiera desaparecerme en este momento, aún así yo voy a creer en Dios y voy a confiar en Dios. Eso es expresar su confianza en Dios. Y el último ejemplo es Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19, que dice, aunque las higueras no florezcan, y aunque no haya uvas en las vides, y aunque se pierda la cosecha de la oliva, y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, aunque nada salga, aunque no haya fruto en las vides, aunque la higuera no florezca, aunque los prados no den mantenimiento, aunque no veamos el ganado multiplicarse, aunque solo pérdidas, con todo yo me voy a alegrar en Jehová. Ahora escúcheme bien atentamente, porque la manera de ganar una lucha con Dios es rindiéndome. Nadie nunca va a ganarle una lucha a Dios. Y las cosas más grandes de tu vida están fuera de control. Tu salud, la familia, mi trabajo, mi matrimonio, mi vida, todo está fuera de control. Así que cuando las cosas están fuera de control, cuando yo no tengo el control de las cosas, lo que hago es llevarlas, dar mi ansiedad a aquel que sí tiene el control de todo, que es Dios. Señor, porque yo sé que te importo, me voy a quejar. Voy a apelar a ti para recordarte tus promesas. Voy a esperar con confianza y voy a expresar mi confianza en ti y voy a hacer mi declaración de dependencia de ti. Y por último, en la historia de Jacob, para terminar, en el versículo 31 de Génesis 32, dice esto, el sol salía cuando Jacob dejó Peniel. Peniel significa rostro de Dios. Después de la gran lucha y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. ¿Se acuerda cuando dijimos que se encontraban en la lucha y que Dios le tocó la cadera y lo dislocó? Dios nos va a tocar en el lugar que más nos duela, en el lugar de mayor fortaleza, y vamos a cojear el resto de nuestra vida. Siempre que luchemos con Dios, nunca vamos a salir igual y nunca vamos a olvidar ese momento, porque siempre vamos a tener en nuestras vidas un recordatorio de nuestra dependencia de Dios. Hemos luchado con Dios y siempre que luchemos con Dios, Dios nos va a bendecir, pero Él nos va a dar un aviso, un recuerdo, para que dependamos de Él todo el tiempo y el resto de nuestra vida. Todos los que le servimos al Señor, todos los que amamos a Dios y todos aquellos a los que Dios ama, vamos a estar cojeando toda la vida. No hay problema en lamentarse, no hay problema en luchar. Y todo lo que le hayan dicho contrario a esto, no es lo que Dios quiere, no es lo que su palabra enseña. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo.